se hacen cirugías con anestesia local. En el caso de un adulto, no necesitamos hacerle una anestesia regional, aquí, además, con una anestesia local infiltrativa podemos hacer nosotros la circuncisión o solucionar algunos problemas que puede tener a nivel de glande o a nivel de prepucio. Vemos nosotros la estructura en la parte superior derecha, el discurrir de la uretra, la cual tiene la uretra peniana, se está viendo acá nomás, que tiene una dilatación próxima al meato uretral externo. Próxima al meato uretral externo. Este sería el meato uretral externo. Entonces hay una dilatación que es la fosita navicular, que es constante. Y tenemos también lo que vendría a ser glande, con una estructura que es la corona. Nosotros vamos a hablar ya posteriormente, ya para localización de determinadas estructuras, vamos a siempre mencionar la corona, subcoronal. O sea, esta sería la zona subcoronal, ¿no? Surco de la corona vendría a ser el surco que hay entre en la corona misma y el tronco peniano, surco coronal. Entonces eso es lo que podemos rescatar acá en esta imagen. Acá tenemos ya algo más aumentado, el esquema en que vamos a ver las estructuras del glande, la fosita navicular. Aquí tenemos un repliegue dado por el prepucio. El prepucio normalmente les he dicho que el prepucio largo que debe abarcar 2/3 del glande, debe cubrir, perdón. Tenemos los cuerpos cavernosos, tenemos la vena dorsal del pene, la arteria dorsal y el nervio que discurre lateralmente a estas estructuras en la parte media. Acá para ver nosotros lo que vendría a ser el piso pélvico, que incluye la uretra membranosa. La uretra membranosa la incluye. Y acá tenemos el cuerpo esponjoso, que incluye la uretra, y los cuerpos cavernosos que vienen fijados de las estructuras óseas. Acá tenemos la zona perineal y la estructura del ano, ¿no? Del esfínter anal. Acá nuevamente para resaltar lo importante que son las estructuras vasculares. Nosotros las estructuras vasculares pueden ser utilizadas, por decir, cuando hay priapismo, se puede aislar la vena superficial o mejor la vena profunda, aunque la vena superficial es más accesible y se le puede aumentar el diámetro para la anastomosis. Cuando queremos derivar la sangre de los cavernosos a través de esta vena, nosotros le aumentamos el calibre anastomótico. O sea, son importantes estas venitas. Y esta vena tan gruesa es una vena que a veces en ciertas operaciones, como puede ser una prostatectomía radical o una prostatectomía retropúbica, nosotros vamos a tener un flujo muy considerable y tenemos que ligarla para que calme el sangrado. Eso ya lo sabemos, y esta discurre en la zona retropúbica, en la parte media.
Entonces la buscamos cuando hay mucho sangrado y la ligamos y puede cohibir el sangrado. Vean al cuerpo esponjoso cómo rodea a la uretra. Este es un tejido muy especial. Este es un tejido muy especial y está íntimamente relacionado pues con la uretra. Por eso este tejido hace a la cirugía uretral compleja, porque él reacciona fácilmente haciendo fibrosis este tejido. O sea, por eso es que las estenosis uretrales, peneanas o de cualquier parte de la uretra en que está incluida la uretra dentro del cuerpo esponjoso, o tiene una evolución tórpida por la facilidad que tiene de producir lo que se llama espongiofibrosis. O sea, este tejido reacciona produciendo tejido fibrótico fácilmente. Muy bien. Tenemos acá como un rompecabezas para ver cómo se arma el pene. Tenemos ahí a los cuerpos cavernosos que se insertan a nivel óseo, tan fijos, son estructuras bien firmes por la cuestión de la erección, ¿no? Y se le empalma en la parte inferior lo que vendría a ser el cuerpo esponjoso, con su dilatación distal que vendría a ser el glande. ¿Ya? O sea, son estructuras diferentes, o sea, relacionadas directamente con los cuerpos, el cuerpo cavernoso relacionado directamente con la erección y el esponjoso relacionado como facilitador de la evacuación urinaria. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunas anomalías congénitas. Entonces, apenia, el prefijo A es sin pene. Entonces es una alteración muy rara. La uretra se abre sobre el perineo o dentro del recto. Se le debe considerar como perteneciente al género femenino. O sea, el pene le da la característica principal a lo que es género masculino. Si no hay pene, podríamos decir de que se está tratando del género femenino. Otra anomalía congénita es el megalopene. Mega es grande, pene grande, megalopene, ¿no? Se presenta en niños con incremento de la producción de testosterona. Básicamente esto lo podemos ver en los tumores de las células intersticiales del testículo. Igualmente en hiperplasia o tumores de la corteza suprarrenal. El micropene es común, relativamente común. Hay deficiencia de la testosterona asociado con déficit de la testosterona. O sea, se asocia a testículos pequeños y criptorquídeas. El tratamiento es con testosterona oral desde el año de edad. Hay que hacer los dosajes respectivos de testosterona y darle lo que necesite el paciente, ¿no? Entonces, esto, para hablar de micropene, nosotros tenemos que tener dimensiones de la normalidad. Nosotros vamos a encontrar en los diferentes textos, en los anglosajones se tiene que la medida del pene sin erección, en flacidez, debe medir aproximadamente desde la base hasta la zona distal aproximadamente 8.8 centímetros. Y en erección debe estar en 12.9 centímetros.
Esos son los tamaños que encuentran en los americanos, básicamente, en los norteamericanos. Indudablemente que esto varía en diferentes razas, ¿no? Probablemente la raza que puede tener penes más grandes es la raza africana, los negros. Y más bien, los que tienen un poco más pequeño vendrían a ser las razas orientales, asiáticas, ¿no? De la cual nosotros desafortunadamente, no sé qué, derivamos, ¿no? Entonces, también es importante la circunferencia, ¿no? En erección debe ser bordeando 14 a 15 centímetros. 13, 14 por ahí. Entonces acá tenemos un micropene. Si nosotros lo medimos ahí, pues este pene no mide más de 3.5 centímetros, ¿no? Un poco pequeños. Acá tenemos otro micropene que podría confundirse aquí con lo que es un pene oculto. Pene oculto llamamos nosotros al pene que tiene buen tamaño, pero que se ve oculto por el tejido celular subcutáneo, por la grasa. El motivo de la consulta en padres angustiados porque presentan esta característica, dice, pucha, no hay pene, pero es que el niñito es bien obeso. Son niñitos, ahora se ve bastante obesidad infantil, ha aumentado mucho por los malos hábitos alimenticios, básicamente. Entonces hay que darle tranquilidad a la madre, hay que deprimir el tejido graso y enseñarle que hay buen tronco, un tronco aceptable, pues, ¿no? Porque angustia mucho a los padres que tenga un pene oculto y ellos dicen no tienen pene. Entonces acá tenemos un cisto-uretrograma miccional normal. Este cisto-uretrograma miccional es la parte final de un examen que se llama urografía excretoria. Nosotros en la urografía excretoria inyectamos sustancia de contraste iodada endovenoso y esta va a ser filtrada por el riñón y nos va a dibujar todo el árbol urinario. Entonces, una vez que nos dibuja todo el árbol urinario, incluida la vejiga, nosotros invitamos al paciente a que miccione y obtenemos estas placas. O sea, es parte de la parte final de una urografía excretoria. Se puede hacer igualmente en el urotem. Se invita al paciente que miccione y se toman las placas respectivas. Entonces vemos nosotros en la figura de la izquierda lo que vendría a ser la uretra femenina. Acá está el cuello vesical. El cuello vesical es la parte interna, la parte más proximal de la uretra, tanto en el hombre y la mujer, y representa el esfínter interno, o sea, el que da la continencia. Vemos hasta esta zona donde marca la flecha en negrita, vendría a ser la uretra de la mujer. El resto ya es el chorro urinario. ¿Ya? Entonces hasta aquí es la uretra. La uretra en la mujer mide 4 centímetros y tiene un calibre que bordea los 9, 10 milímetros de diámetro de la luz uretral. En el varón tenemos nosotros la uretra, acá tenemos en la imagen de la derecha, uretra peniana masculina normal. Estas son estructuras normales, pero vista por imagen.
Flecha hueca grande es la uretra prostática. Esta de acá nos muestra la uretra. ¿Por qué es importante la uretra prostática? Nosotros sabemos que la uretra masculina mide un promedio de 21 centímetros. Desde el cuello vesical, o sea, la parte más proximal de la uretra en el varón, y el meato uretral externo, que es la parte más distal. Normalmente el meato uretral externo debe estar en la parte más distal del glande. Cualquier desembocadura anómala tiene su denominación. Si está en la parte ventral se llama hipospadias, y si está en la parte dorsal se llama epispadias, ¿ya? Que son anomalías congénitas. En algunas oportunidades, dentro de los hipospadias, vamos a ver posteriormente, o sea, cuando el meato uretral externo está en la parte ventral del pene, entonces la mayoría son que desembocan muy próximos a la zona distal, que puede ser en el mismo glande. Esos son los más frecuentes. Hay otros que son a nivel del surco de la corona o coronales. Esos son los más frecuentes, que no hay motivo de consulta generalmente por eso, porque el varón se examina, la compañera lo examina y no tiene los conocimientos básicos, dirán así es normal. Pero ustedes sí van a tener conocimientos y van a detectar, sí tiene un hipospadia glandular. Es una anomalía congénita menor, no necesita cirugía, sino por estética. No hay veces en otros países que tienen mayor información, quieren ser supernormales y se hace la plastía para que el meato esté en la parte más distal. Estamos hablando nosotros de la uretra prostática, porque sí, habíamos dicho que la longitud total es 21, ¿no es cierto? Entonces la uretra prostática es 2.5 centímetros. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes saben que ahora todavía el gol estándar, o sea, el estándar de oro, o sea, la cirugía súper electiva, súper especial y de primer orden que se debe hacer para las prostatectomías endoscópicas en próstatas menores de 40 centímetros cúbicos, es la resección transuretral. Entonces, el cirujano endoscópico que está haciendo una RTU, él más o menos ya está habituado a los calibres de su endoscopio y todo, y más o menos logra medir endoscópicamente con visualización directa cuánto mide la uretra prostática. Está relacionado esta longitud con el volumen total de la próstata, del adenoma. Si la uretra está en 2.5, probablemente el adenoma va a estar muy próximo a los 20 centímetros cúbicos, que es lo normal en una próstata, en volumen estamos hablando. Pero si yo encuentro, o el cirujano endoscopista, el reseccionista, que hace la resección, encuentra que es una uretra prostática que bordea los 4 o 5 centímetros, entonces el volumen de esa próstata va a ser mucho mayor. Probablemente, si es de 4 centímetros, puede estar bordeando los 40 o 50 centímetros cúbicos, y si es de 5 centímetros o más, pueden ser grandes próstatas mayores de 60 centímetros cúbicos de volumen. Por eso es importante la uretra prostática. La flecha hueca pequeña, ¿dónde está? Acá está. Muestra la uretra membranosa. ¿Por qué es importante la uretra membranosa? Es el esfínter externo. ¿Ok?
es el esfínter externo. Cuando se realiza la resección transuretral o cualquier prostatectomía abierta para desobstruir a un paciente, se va a destrozar lo que vendría a ser el esfínter interno. Ya no hay. Y es el principal que da la continencia. Entonces, el otro esfínter externo que da la continencia en el varón está justamente en la uretra membranosa. Entonces, es el esfínter que después de que se opera un paciente empieza a ser competente, empieza a realizar las funciones de la continencia. ¿Ya? La flecha negra es la uretra peniana. Vean ustedes, aquí se ve claramente que la uretra donde se ve más dilatado, más ancho, es la uretra vulvar. La uretra vulvar puede tener un calibre de 13-14 milímetros, o sea, es bien ancha. En cambio, la uretra peniana sí tiene un calibre de 9-10 milímetros. ¿Ya? Bien. Entonces, esto hay que nosotros relacionarlo con la nomenclatura francesa, la que está, por decir, la que rige todo el instrumental endoscópico urológico. Por decirle, el resectoscopio normalmente tiene 26, 24 y 26 Cherrier. Si lo queremos convertir a milímetros, lo dividimos entre 3 y vendría a ser 8 o un poco más de calibre de la uretra o en este caso del diámetro externo del equipo endoscópico. El uretrótomo tiene 24. El uretrótomo se realiza para tratar de solucionar los problemas de estrecheces uretrales. Y el nefroscopio, que sirve para hacer cirugía percutánea, en litiasis sobre todo, o en tumores de las cavidades intrarrenales, tiene un calibre de 30 Cherrier, o sea, 10 milímetros como camiseta externa, como calibre. Y la flecha curva al veno montano. El veno montano es una estructura muy importante porque es el límite de la resección transuretral. Nosotros lo vemos como un verdadero monte que está muy próximo al esfínter externo de la uretra membranosa y es el que nos dice no debe resecar más porque lo vas a dejar incontinente. Los conductos eyaculadores desembocan muy próximos al veno montano. Por eso ahora las nuevas técnicas para que el paciente tenga eyaculación, básicamente dada por las vesículas seminales, hay que alejarnos un poco más del veno montano, probablemente a unos 6-8 milímetros, el límite de resección, para que tenga la satisfacción, no sé si será satisfacción, de eyacular algo, ¿no? Ya no va a eyacular tanto, pero algo va a eyacular. Muy bien. Acá tenemos ya uretras anteriores anormales, en uretrograma retrógrado. Esta es otra forma de hacer el diagnóstico de patología uretral. El uretrograma retrógrado es metiendo el contraste directamente a través del meato uretral externo. Se mete el contraste y se dibujan estas imágenes. No es como el otro que era fase final de la urografía excretoria, que se invita a miccionar al paciente. Acá no. Acá se le inyecta por el meato y se ven esas estructuras. Aquí indudablemente llama la atención en la imagen de la izquierda
un carcinoma uretral, que es raro, no es frecuente. Un carcinoma epidermoide grande de la uretra bulbocavernosa, flecha recta. O sea, normalmente se debe ver bien dibujadito los bordes, miren acá cómo se ve todo distorsionado. Que se observa como defectos llenados irregulares y pseudoconductos. Hay múltiples estenoses transversales finas de la uretra peniana, flecha curva. O sea, los bordes no son nítidos, como se debe ver. Es un varón de 75 años de edad con síntomas obstructivo miccional y antecedente de 30 años con estenosis de uretra que requería dilatación. Ya estuvo sometido, antiguamente ya no se da eso, ¿no? Pero nosotros hemos logrado ver pacientes con estenosis o estrechez de toda la longitud de la uretra. ¿Por qué? Porque en determinado momento no hubo antibióticos para tratar a la uretritis gonocócica, y esas uretritis se autolimitaban, o sea, se curaban solas, entre comillas, pero dejaban estas secuelas tan severas, ¿no? Entonces este paciente lo habían dilatado. En la imagen de la derecha se ve pues una estenosis uretral focal, la flechita, ve una estrechez. Es un varón de edad madura con síntomas obstructivos que negó antecedentes de uretritis. O sea, no era como el otro caso, que probablemente tuvo uretritis. Aquí probablemente fue un trauma, una pelea, que le traumatizaron su uretra. Un traumatismo uretral probablemente ha sido este. Tenemos la duplicación de la uretra, otra anomalía congénita. Es rara, también se debe resecar una de ellas. Se ve cuál tiene mejor calibre, cuál funciona mejor, y se le deja como una nomás, la otra se sacrifica. Estenosis uretral es rara, congénita, se da en la fosita navicular y la uretra membranosa. Se debe practicar urografía excretoria. ¿Por qué se debe realizar urografía excretoria? Porque hay un principio básico en urología y probablemente en otras especialidades, de que cuando encontramos una anomalía congénita debe haber más anomalías congénitas, hay que buscarlas nomás. Entonces, con una urografía excretoria podemos encontrar otra anomalía congénita acompañante o concomitante. Uretrografía retrógrada, ya saben lo que es uretrografía retrógrada, y uretrocistoscopía, que es la cistoscopía, ¿no? Bajo visión directa. O sea, con el cistoscopio vas progresando y vas mirando todas las estructuras de la uretra. Se trata con uretrotomía interna o uretroplastía. La uretrotomía interna es un tratamiento de las estrecheces, estenosis uretrales, tanto congénitas o secundarias a un trauma o a otra patología que produzca estrechez uretral. Es un aparato endoscópico que habíamos dicho que tiene 24 Cherrier, tiene visión directa, o sea, no es angulada, porque la uretra, cuando el examinador introduce el uretrótomo, se vuelve un tubo recto. Entonces no necesitas angular para ver estructuras, sino una visión directa. Generalmente es de 0 grados o hasta 10 grados máximo, pero generalmente de 0 grados, o sea, ve directo, visión directa. Esa es la uretrotomía interna, nunca es curativa. O sea que son tratamientos paliativos que actualmente los tratamos de convertir en tratamientos definitivos, haciendo lo que se llama modelación. O sea, una vez que rompemos la estenosis de la uretra generalmente se usa
hoja de bisturí fría, endoscópica por supuesto. O sea, no se debe usar láser porque da más reacción fibrótica, estenótica. Entonces hay que hacer corte frío. Se hace el corte frío, se le deja una sonda, por decir, si es un adulto en que la estrechez ha sido, por decir, de 12 Cherrier, se le apertura y se deja una sonda de 18 a 20 Cherrier o French. Se le deja por 2 semanas y después se empieza el modelaje. ¿En qué consiste el modelaje? No sé si alguno de ustedes ha visto, ha entrado a sala o tiene conocimiento porque ha visto alguna vez que hay unas sondas que se llaman, son de plástico, que es la sonda de Nelaton. Entonces esa Nelaton es una sonda recta de plástico. Esa se le indica al paciente que tiene que él mismo autocateterizarse por espacio de 2 meses para lograr una modelación y no se me estreche esa zona. La que da la estrechez es ¿se acuerdan de la espongiofibrosis? La espongiofibrosis es la que me da. Entonces yo lo modelo, no necesita ser un modelaje estéril, sino limpio. Manos limpias y la sondita se deja en un suero así con jabonosa y se hace el cateterismo. Entonces ahí se puede volver como tratamiento definitivo. Entonces eso es lo que aprendimos nosotros de un urólogo canadiense que vino y nos dijo que él tenía reportado incluso casos en bibliografía en que se puede convertir en tratamiento definitivo. Bien, y la uretroplastía ya es la resección de la zona estenótica, la estrechez, y la anastomosis de tejido sano con tejido sano. Produce un poco de acortamiento de la uretra y del pene, se achica un poquito, pero es la que mejores resultados da en cuanto a tratamientos definitivos. O sea, esa es la cirugía de elección. Acá tenemos doble pene. Entonces ahí hay que ver cuál está más funcional. ¿Cuál es más funcional? Se le hará su uretrocistografía de relleno, le inyectamos y vemos cuál tiene mejor calibre y todo, y la otra desgraciadamente pues la sacrificamos. ¿Ya? El otro pene. Acá parece que este es mejor, parece, hay que estudiar. Es raro, pero se presenta, porque a veces en los periódicos esos chicha, como se dice, me salen a veces. Sí, que los que más les salen son a los de la selva, no sé si hay alguien de la selva acá. Puede tener doble cañón. Valvas uretrales posteriores. Las valvas uretrales posteriores se presentan en la uretra, ustedes ya conocen la uretra prostática distal, o sea, más allá del veno montano, por decir, antes de la uretra membranosa, de la uretra membranosa, ahí salen estas valvas. Son como cualquier válvula, ¿no? Imagínense una válvula de esas que hay intracardíacas o entre los vasos grandes y el corazón, hay valvas, algo semejante sale acá, unas valvas. Causan diferentes grados de obstrucción, por supuesto. En algunos casos, en cuanto a los síntomas y signos, da un chorro delgado, o sea, la mamá nota de que el niñito cuando orina sale como chisguete de que antes se jugaban carnavales con unos chisguetes que salían delgadito. Entonces eso nota la madre, un chorro muy delgado y fuerte. El paciente cursa con infecciones de la vía urinaria, puede hacer pilonefritis, puede hacer sepsis y hace hidronefrosis. O
sea, hace dilatación de los sistemas colectores intrarrenales, hace hidronefrosis, en este caso es bilateral. Laboratorio, azoemia, o sea, son pacientes que ya tienen, por la obstrucción va adelgazando al parénquima funcionante y nos va a alterar los valores nitrogenados. La creatinina va a estar elevada. En urología, un principio básico, hay éstasis urinario, o sea, la orina debe fluir permanentemente bien. Si hay alguna estenosis, algo que dificulta la evacuación urinaria fluida, va a haber infección, orina infectada, y la infección va asociada con la litiasis. En cuanto a cómo hago el diagnóstico, una cisturetografía de vaciado, en la urografía excretoria, ¿se acuerdan? Se puede hacer, en que vamos a ver una elongación y dilatación de la uretra posterior. Cuando se habla de uretra posterior se está hablando de la uretra prostática. ¿Ya? Entonces será una uretra prostática muy larga, con un cuello vesical prominente. El cuello vesical generalmente tiene la tendencia, como es una zona de esfínter, a estar casi cerrado siempre. ¿Ya? Entonces acá ustedes lo van a ver bien ancho, bien dilatado. Hay en la urografía excretoria vamos a encontrar hidrouréter, o sea, dilatación de los uréteres, e hidronefrosis en casos graves. Miren ustedes acá esta imagen. Esta es la vejiga. Y acá tenemos los uréteres, mira, parecen intestinos. El uréter tiene un calibre normal de 4 milímetros máximo, delgadito. Aquí es mucho más. ¿Ya? Y da una dilatación ureteral bilateral. ¿Qué más vemos nosotros acá? La dilatación del sistema colector en el riñón es extrema, o probablemente con un adelgazamiento marcado del parénquima, o sea, de la parte funcionante del riñón, de la corteza. Acá vemos, miren, nosotros vemos, aquí sería la zona del esfínter externo, y vemos una dilatación de la uretra prostática, una dilatación del cuello vesical. Entonces, aquí logramos nosotros evidenciar estas alteraciones, estos cambios que da. Las valvas estarán probablemente aquí, antes de la uretra membranosa. La ultrasonografía que nos va a dar en las valvas uretrales posteriores puede ver hidronefrosis, o sea, con la ecografía hidrouréter y distensión vesical puede detectarse hidronefrosis fetal. Ahora es obligatorio hacerle a todas las mujeres embarazadas ecografías en determinados momentos, que deben ser mínimo 3, 4 veces que la gestante tiene que pasar por el ecografista, y ahí pueden detectar esta alteración. Exploración instrumental. La uretrocistoscopía, o sea, introducir el cistoscopio mirando toda la uretra, se puede llegar a la zona donde están las valvas y se pueden ver las valvas tranquilamente. Las vence el cistoscopio y puedes ver a la vejiga, y el diagnóstico se va a confirmar con la visualización de las valvas en la uretra prostática distal, o sea, próximas a la uretra membranosa. Tratamiento. Consiste en la destrucción de las valvas, que puede ser con fulguración transuretral. Esto indudablemente lo hacen en servicios de urología especializada. ¿Por qué?
Porque hay que tener, no, les habíamos dicho que el uretrótomo estándar que tenemos los servicios generales de urología generales para adultos es de 24 Cherrier. No le vas a meter al niñito que probablemente tiene meses, le vas a meter ese aparato. Entonces, los servicios especializados tienen su uretrótomo chiquito para el calibre de esa uretra que tiene. ¿Ya? O sea, eso nosotros no podríamos solucionarlo acá. Tendría que ir a un servicio. El único servicio que está bien completo es el Instituto Nacional del Niño en San Borja. Hay que usar antimicrobianos para prevenir la urosepsis, es el riesgo. El pronóstico debe hacerse detección temprana, o sea, antes de que haya hecho un deterioro en la función renal, porque ustedes saben que el riñón no se recupera, está establecido el daño y se queda ahí. Realizar ultrasonografía in útero, eso sí está normado, se debe hacer actualmente. Valvas uretrales anteriores son más raras. Se presenta dilatación uretral o divertículos proximales a las válvulas. Presenta igualmente infecciones, enuresis. El diagnóstico es por uretrocistoscopía y uretrocistografía. El tratamiento es la electrofunculación endoscópica. Es un tratamiento aparentemente muy simple, pero hay que tener el aparato. Fístulas urorectales y vesicorectales son raras, asociadas con ano imperforado. Se elimina gas y heces por la uretra. Si hay ano, la orina se elimina por él mismo, por el ano. El diagnóstico es cistoscópico. El tratamiento es abrir el ano imperforado y el cierre de la fístula, que puede ser diferido previa colostomía sin movilidad temporal. Es mejor, hay veces, hacer la derivación digestiva, trabajar tranquilo después de que se ha descongestionado de heces y todo, se hace la corrección y después de un tiempo se vuelve a hacer funcional el tránsito intestinal. Acá había que insertarles estas imágenes. Son las sondas uretrales. Vemos nosotros acá algunas sondas, por ejemplo la sonda de Robinson, sonda que tiene dos, esta es como un plástico, son duras, un plástico duro, generalmente son de color amarillo, naranja. Y tenemos acá otra parecida, estas son sondas evacuadoras. O sea, cuando hay retención urinaria aguda, estas se utilizan. Acá tenemos sonda con punta de flauta, o sea, dos conductos evacuadores, uno en la zona distal y uno más proximal. Esta sonda de Pesce ya no la van a conocer ustedes. Esta sonda de Pesce tiene un mecanismo de autorretención, o sea, son evacuadoras también. Nosotros le introducimos un guiador por la parte, un alambre por acá, tenemos un alambre, y empujamos, y esto que se ve como un capuchón, se ve como un glande, se vuelve recto, porque estoy empujando con un guiador, y logro penetrar fácilmente, ¿no? Bien lubricado llego. Y ya está autofijada. Autofijada, ¿qué quiere decir? Que si yo trato de sacarla va a haber cierto grado de resistencia. Salvo que ya la quiera sacar totalmente, hay que hacer probablemente introducir nuevamente el guiador y tratar de sacarla, ¿no? Y la sonda de Malecot es parecida a la otra, solo que es más flexible, es más blandita, esta es más dura. La de Pesce es más dura. Acá tenemos las sondas que ustedes conocen, la sonda de Foley con mecanismo de autorretención. Generalmente esta la ponen como, cuando ustedes tienen emergencia, y así, con toda seguridad le va a llegar.
En la pregunta que le hicimos de la evaluación, a propósito de la evaluación, hoy salió jaladas, pero no vale. Porque vamos a demostrar que ustedes saliendo van a saber todo. Eso es lo bueno. Entonces, en las emergencias les va a llegar para una retención urinaria aguda por hiperplasia prostática benigna. Esa era la respuesta. Entonces, desgraciadamente, las compras de los insumos, tanto el MINSA como Salud la hace a nivel unificada nacional. Y está la compra masiva que hacen es de sonda Foley número 16, que no es la ideal para evacuar. ¿Por qué? Porque no tiene tanta firmeza para vencer la obstrucción. En cambio la 18 sí es la ideal, es más dura. Si ustedes pueden y no es de madrugada, puede ir a comprar el familiar, le dicen vaya al frente y compre una 18. Más fácil. La uretra tiene un calibre, los calibres más estrechos de la uretra son a nivel del cuello vesical, a nivel de la uretra membranosa y a nivel del meato uretral externo, 9 milímetros, no se olvide. 9 milímetros son 27 Charrier. La sonda 16 tiene 16 Charrier, 5 milímetros, es delgadita. La de 18 tiene 6 milímetros, ya tiene más fuerza. Entonces, la ideal es la 18. La sonda Foley, miren, acá tiene dos ingresos, ¿no? Uno es para inflar el globito. Este globito se infla, está conectado directamente con este ingreso. Puerto, podríamos llamarlo. Entonces, inflamos el globito y este es el sistema de autorretención. Y el otro es evacuador nomás. Este puerto es evacuador nomás, es agua. La de triple vía, que es la que van a ver ustedes también bastante, que se usa en los que se operan de próstata, tiene 3 ingresos. Uno para globo de autorretención, otro para ingresar líquido y que me haga lavado vesical continuo, y otro para desagüe. ¿Ya? La sonda que se usa en forma estándar para después de la resección transuretral o las cirugías abiertas es la sonda de triple vía, o sea, esta de acá. Tiene lavado para irrigación, desagüe y autorretención. Acá tenemos otras sonditas bien especiales que no las vamos a tener nosotros a la mano, porque son más sofisticadas, tienen su curvatura normal. Normalmente la uretra no es, para entrar atravesando toda la uretra, para entrar a la vejiga, no es un tubo recto, sino que hay una curvatura para que ingrese a la vejiga. Entonces, por eso tiene esta curvatura, para que ingrese más fácilmente. Acá tenemos este estilete metálico, le llaman guiador. Acá se van a escuchar de repente, pásame el guiador, es este alambre. Entonces este alambre yo, cuando no entra la sonda, me ayudo con este alambre, con este estilete metálico. Lo meto este estilete por la zona del desagüe y le doy la curvatura, el modelaje, miren, para que ingrese más fácil. Acá tenemos otras zonas más raras, tenemos la de Concil y inserción con estilete filiforme y roscado. Acá tenemos dilatadores uretrales. Tenemos un dilatador usado como una bujía. Estos son metálicos, estos son metálicos. Y tenemos
Una sonda uretral de Otis, que tiene la curvatura necesaria para que ingrese más fácil. Son dilatadores metales. También están los de Beniqués, que son semejantes a los de Otis. Y estos dilatadores filiformes sí son de plástico. Hay veces la estenosis uretral es tan marcada. Este debe tener, el inicial tiene aproximadamente milímetro y medio, 2 milímetros de diámetro. Son bien delgaditos para que venza esa. Y en la parte trasera tiene un sistema de entornillado. O sea, por eso a este se le llama, no sé por qué se le llama la hembra. ¿Por qué? Porque tiene acá, para que entre este tornillito, este sería el que continúa, este entra ahí. Primero progresas con no sé, hembra, suena feo, ¿no? Con este dilatador inicial, mejor dilatador inicial, le entornillo y voy dilatando, voy poniendo más calibres, y logro la dilatación progresiva. Estos son importantes, solo que hay que saberlos manipular, porque son frágiles. Si tú eres tosco, los vas a romper rápido. Por eso no hay Lorena. Entonces estos dilatadores, ya que tiene su rosquita ahí que va acá. Muy bien. Ya pasamos a lipospadias. Algo habíamos dicho de lipospadias también. En la 7ª u 8ª semana de gestación, los genitales externos empiezan a diferenciarse entre los dos sexos debido a la estimulación androgénica en los fetos masculinos. O sea, ahí empieza el estímulo androgénico y ya hay la diferenciación de toda esa estructura. En el hipospadias, el meato uretral se abre en la cara ventral del pene. Este es el pene en la cara ventral, esta es la dorsal arriba. Se da cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleta y el prepucio no se fusiona con la cara ventral del pene. O sea, hay ausencia del prepucio. La incidencia es de 0,3 a 0,7% de nacidos vivos hombres, más prevalente en raza caucásica que en la raza negra. Incidencia aumenta cuando se administran estrógenos durante el embarazo. Hay que tener mucho cuidado porque ahora esa píldora del día siguiente tiene todo tipo de hormonas y pueden causar problemas al niño. No está establecida la transmisión genética, o sea que no hay que asustarse, problema congénito. Si sale un hipospadias, hay que arriesgarse por el otro, varoncito. Causa desconocida, no se sabe cuál es la causa. Hay algunos factores de riesgo. La edad materna avanzada. ¿Cuál es la edad ideal para tener hijos en la mujer? 35. Generalmente yo diría que la edad ideal es entre 20 y 25 años. No hay que dejar, porque ahora hacen su maestría, su doctorado, se van a conocer Europa, y a los 35 quieren tener. Ya mucho problema. Mejor hay que tener un hito por ahí, escondido. Un gato. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus materna preexistente. La edad gestacional antes de las 27 semanas, historia de hipospadias paterna. Exposición a fumar y exposición a pesticidas. Insuficiencia placentaria, bajo peso placentario y patología, prematuridad, restricción de crecimiento fetal, fertilización in vitro.
Hipospadia, clasificación según su localización. Glandular o glandular también le llaman. Se abre sobre glándulo. Coronal, ya ustedes ya saben lo que es coronal. Se abre en el surco coronal. Del cuerpo peniano en el tronco peniano. Pelo escrotal en la ruptura del pene con el escroto. Y perineal en la zona perineal, más allá de lo que es la zona escrotal, próximo ya al ano. Según su localización, el 70% de todos los casos son penianos distales o coronales. El hipospadia en el hombre es evidencia de feminización. Los recién nacidos con hipospadia no deben ser nunca circuncidados, pues la piel del prepucio puede ser útil para la reconstrucción futura ¿de qué? De la uretra que falta. ¿Ya? La uretra que falta se hace con prepucio. El prepucio es ideal, ¿sabes por qué? Porque ¿cuál es la única parte del cuerpo en el varón que no tiene pelos? El prepucio es el pelo, ¿no? No tiene pelos, porque si tiene pelos se daría cosquillas y no sirve. Entonces esa es la única parte. Pues la piel del prepucio puede ser útil para la reconstrucción futura. La uretra también se reconstruye y es muy buena la mucosa labial. Se sacan buenos pedazos de mucosa labial y se regenera bien rápido el labio. A los 3-4 días ya tiene el labio formado y se puede utilizar esa mucosa labial. Es dura, firme. Clasificación según su anatomía. Se realiza teniendo en consideración la apariencia del prepucio, la ubicación del uretra y la presencia y grado de curvatura. Número 1. Forma frusta de hipospadia. Según hipospadia es medio bamba, como se dice, ¿no? Es una forma incompleta o parcial de hipospadia. Se da en el 10% de los casos. Se presentan anomalías meatales insignificantes, prepucio asimétrico y sin curvatura peniana. Es casi normal, ¿no? Algunas alteraciones. El hipospadia estándar, sí es el más frecuente. Hay meato ectópico, o sea, siempre el meato no va a estar en la parte más distal. Prepucio encapuchado dorsal, es la característica del hipospadia. Parece de esos franciscanos, así que usan sus capuchas, así es el pene. No es el estándar. Y clásico sin fusión del prepucio en el escroto. Tamaño del pene y glandes normales. El glande debe medir aproximadamente 14 milímetros y existe curvatura del pene variable. Es el más frecuente, se da en el 65% de los casos. Los hipospadias severos, el meato uretral ectópico se encuentra en el escroto perineo, o sea, bien bajo. Casi no tiene uretra, tiene uretra muy corta. Glande pequeñito, menor de 14 milímetros y curvatura peniana severa, o sea, hacia abajo. El pene debe ser normalmente así, entonces se curva para abajo. Se da en 20% de los hipospadias. Y otras variantes raras incluyen cordés sin hipospadias, megameato con prepucio aparentemente normal, 5% de los hipospadias. ¿Qué síntomas y signos tiene el hipospadia? Da el hipospadia. Encordamiento, curvatura del pene, hacia abajo, ventral. Pene en forma de capucha, causado por el prepucio ventral deficiente. Como no hay prepucio acá, está exuberante en el lado dorsal. Y ese se utiliza para hacer por eso no hay que hacer la circuncisión. Ese se utiliza para hacer el cilindro de la uretra, de la neuretra. El meato hipospádico puede ser estenótico. Laboratorio, hay que hacerle un frotis para establecer el sexo genético, que puede tener alguna falla por ahí.
Uretrocistoscopía, evalúa el desarrollo de los órganos sexuales internos. La urografía excretoria detecta anomalías congénitas renales o ureterales. ¿Esto por qué? Segunda vez que la repito, porque cuando hay una anomalía congénita, que puede ser en los genitales o urinaria, generalmente hay otras más arriba, en el riñón, etc., ¿no? Acá tenemos imágenes, vean ustedes, en la imagen A, hipospadias estándar, abertura meatal en el borde del glande. Entonces, este sería el meato, medio raro este meato. Este acá es falso, parece meato, pero no es. El meato es aquí, por aquí está el piso. Hipospadias estándar, B, abertura meatal debajo del borde coronal, miren, este es el meato. Lo normal es que debería ser acá arriba. En el C, hipospadias estándar, meato uretral a nivel peniano, en el tronco del pene se abre el meato. O sea, hay que reconstruirle toda esta uretra. En el D, meato uretral a nivel penoescrotal, aquí ya está el escroto, ahí está el meato. E, hipospadia severo, meato perineal, está más allá del escroto, ya es muy próximo al ano. Hipospadia severo, meato perineal. Epispadias es más raro, mucho más raro. Es cuando la apertura del meato es en el nivel dorsal, en el glande, en el tronco peniano o peno púbico, ¿no? En el límite púbico peniano. Acá tenemos los hipospadias, glandular, glandelar, subcoronal, peniano, acá penoescrotal y perineal. Miren, esa es acá no se ve bien la capucha, pero acá probablemente aquí. Entonces este prepucio es el que se va a utilizar para hacer la neouretra. Mire, este es peno escrotal. Todo eso tiene que hacerse un cilindro para que tenga la uretra en la zona más distal. El meato uretral externo en la zona más distal. Acá tenemos otras imágenes de hipospadias. Acá la curvatura ventral. Tratamiento antes del año de edad. Desde los 6 meses al año de edad. Entonces esto es controversial, ¿no? Pero ahora hay una subespecialidad en urología y dentro de la urología pediátrica que es los hipospadiólogos. Son urólogos que han hecho una subespecialidad que solo operan hipospadias. Eso se ve en los institutos, por ejemplo, les digo el Instituto Nacional del Niño en San Borja. Ahí hay este tipo de especialistas. Urólogos que solo operan hipospadias, no operan otras cosas. Y ellos se capacitan en microcirugía, o sea, operan con mínimo 2 y generalmente con 4 o menos. O sea, una estructura que es bien así 2 milímetros, ahí lo ven a 8 milímetros. Ya. Es bastante el aumento, pero hay que tener la destreza y la capacitación respectiva. Por eso a ellos no les interesa. Antes lo hacía esto el urólogo general, pero con un porcentaje de fracaso bien alto. ¿Por qué? Porque no es de rutina, no lo hacía de rutina esta operación y no estaba capacitado para utilizar el microscopio. Entonces, iban mal sus pacientes. Las principales complicaciones de esta operación son las estenosis y las fístulas urinarias.
fístulas uretrocutáneas. Esas son las complicaciones. En las mejores manos puede ser menos del 20%. Cuando no se usaba microcirugía, generalmente el rango de éxito no iba más allá del 40%. Se presenta fístulas en 30% de los operados. Se debe tratar el engordamiento ventral. Generalmente la reparación se realiza en dos tiempos. Primero, como está curvado el pene, se trata de enderezar en un primer tiempo, que esté bien recto el penecito, y después ya se hace la neouretra. La neouretra se elabora con piel prepucial, ya le habíamos dicho por qué es bueno el prepucio. Tratamiento: la derivación y corrección uretrática deben estar reservadas para aquellos pacientes que existe un problema funcional potencial que incluye desviación importante del flujo urinario, o sea que no pueden disparar recto si no disparan para abajo. En ellos sí hay que hacer operación. Incapacidad para miccionar desde una posición de pie, o sea que no pueden, tendrían que levantar mucho su pene para poder miccionar. Generalmente prefieren orinar sentados. Disfunción eréctil debido a la curvatura peniana que provoca dificultades en el coito. Problemas de fertilidad debido a dificultades en la eliminación del esperma. Incidencia del epispadio: 1 en 120.000 hombres. Y también hay en mujeres, y se da en 1 en 480.000, creo. Rarísimo el epispadio en la mujer. Tipos: glandular, peniano y penopúbico. Acá tenemos el epispadias. Acá está en mujeres, una de 450.000 mujeres. Se presenta curvatura dorsal del pene, o sea, para arriba, ya no es para abajo, sino es para arriba. Se encuentran separados, los huesos púbicos se encuentran separados como en la estrofia vesical. O sea, son anomalías que van con otras anomalías, ¿no? Acá una anomalía ya a nivel de la pared abdominal, ¿no? La cirugía debe corregir la incontinencia, eliminar el encordamiento para enderezar el pene y extender la uretra hasta el glande. El epispadio peniano y peno púbico presenta incontinencia en 75 a 95% de los casos. Ya, pasamos a otra patología del pene, el priapismo. El priapismo viene a ser la erección prolongada, dolorosa y sin deseo sexual o excitación. O sea, esto sucede cuando el varón tiene actividad sexual. Generalmente son varones normales. ¿Y qué nota? Que ya eyaculó todo y nota de que no hay intumescencia. O sea, sigue erecto. Bueno, al inicio lo toman a gracia, ¿no? La pareja lo toma a gracia y dice, bueno, continuemos. Pero después, ¿qué pasa? Empieza a dolerle ya, y él ya está asustado, ya no quiero tener erección y sigue erecto. Pasan las horas y eso empieza a ser mucho más doloroso. Sobre todo hay dos tipos, el de alto flujo y el de bajo flujo. El isquémico es el problema. O sea, el dolor isquémico es el más agudo, el más severo. Es el dolor del infarto y miocardio. El infarto y miocardio es un dolor isquémico, no hay circulación en parte del organismo. Y acá tampoco hay circulación, es un dolor extremo. Es idiopático en 60% de los casos. Y el 40% está asociado a enfermedades como la leucemia, la enfermedad de células falciformes,
tumores pélvicos, infecciones pélvicas, traumas penianos o de la médula espinal o el uso de medicamentos como las trazadoras. Ahí tenemos un priapismo. Entonces, la característica del priapismo, o el que más vemos, ¿no?, es el isquémico, es de que el glande no está con tumescencia, o sea, no está duro, grande, está flácido el glande. O sea, nomás los cuerpos cavernosos están pletóricos y a tensión lleno de sangre. Entonces ahí tenemos los dos tipos de flujo alto, no isquémico, porque no produce isquemia. Ocurre secundario traumatismo perineal en que se lesionan las arterias penianas centrales y da por resultado pérdida de regulación de flujo sanguíneo. O sea, entra sangre y sale sangre. O sea, por eso hay erección. Y el de flujo bajo, que es el que vemos, el peligroso, llamado isquémico, el glande y el cuerpo esponjoso están blandos. El glande es parte del cuerpo esponjoso, o sea, el cuerpo esponjoso está blando. Los cuerpos cavernosos están tensos, con sangre congestionada e hipersensibles a la palpación. Está doloroso. Acá tenemos la fisiopatología del priapismo de alto flujo. Este priapismo medio no es tan importante, porque no es una... El daño ya está hecho por el trauma previo que ha tenido. No es una... ¿Usted sabe la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Cuál es? ¿Cuándo es una emergencia? Más peligrosa es una emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida. En cambio, en la urgencia no está en riesgo la vida, pero está en riesgo que queden secuelas importantes en ese paciente. Entonces, esto no es tanto. En cambio, el isquémico sí es una real urgencia. Esto no es tanto. ¿Por qué? Porque el daño ya está establecido. O sea, está relacionado con un traumatismo perineal o peniano, que se lesiona las arterias penianas. La laceración hay una laceración de la arteria cavernosa. Sangra directamente a espacios lacunares, gran flujo arterial de entrada, entra cualquier cantidad de sangre, escasa relajación del músculo liso, no se activa el mecanismo veno-oclusivo, que es el que da la erección realmente, no se activa, solo que acá la erección es porque entra mucha sangre. Gran flujo de entrada y de salida. No hay isquemia y el dolor es mínimo, si hay dolor es mínimo. En cambio, ¿qué pasa el de bajo flujo? Hay una relajación del músculo liso cavernoso, hay compresión de las vénulas y venas, que son las que producen la erección, activación persistente del mecanismo pórpuro-veno-oclusivo, o sea, las venas están que taponan y atrapan la sangre ahí. Obstrucción al flujo de salida de los espacios lacunares, no entra sangre arterial por la tensión que hay, por la presión, la superpresión que hay isquemia, hay dolor, hay hipoxia, acidosis que van a perpetuar el priapismo, hay necrosis tisular, fibrosis, impotencia irreversible. O sea, aquel que tiene esto se despidió de la selección, acabó su vida. Lo único que se puede colocar es prótesis penianas
porque ya el mecanismo ya no va a funcionar. Es bien triste. Y hay veces lo hace no por la esposa. Se vienen los no hay quillabambinos, no acá. Son malos, se vienen acá al Cusco y regresan ya operados por priapismo. Y la esposa dice, ¿qué te ha pasado? Hay que tener cuidado. Y también ha aumentado el priapismo, el uso indiscriminado del consumo del sildenafil o el tadalafil. Así que con cuidado también, chicos. Porque hay veces para tener mayor rendimiento dicen pastillita. Pero eso puede aumentar la probabilidad de que haga un priapismo de bajo flujo. Entonces, así natural nomás. El priapismo de bajo flujo, que es el más importante, ¿no es cierto? Se da por presentarse una obstrucción fisiológica del drenaje venoso. La sangre atrapada tiene un oxígeno bajo y un CO2 elevado, o sea, hay hipoxia y acidosis en el tejido cavernoso. Sucede una erección prolongada con falta de tumescencia relacionada con la relajación y parálisis del músculo liso cavernoso. Aquí interviene el óxido nítrico, es un importante mediador en el desarrollo del priapismo. El óxido nítrico desempeña un papel fundamental en la respuesta eréctil al producir la relajación del músculo liso. Se relaja el músculo liso y se produce atrapamiento, el sistema venoclusivo. La erección prolongada en el priapismo isquémico conduce a un daño estructural del tejido eréctil relacionado en parte por el edema tisular. El daño tisular microscópico ocurre desde las 4 a 6 horas después del inicio de la erección. Si se prolonga más de 24 o 48 horas el priapismo, el daño es irreversible. Se produce una fibrosis y necrosis del músculo liso cavernoso y las células endoteliales con posterior disfunción eréctil. El priapismo isquémico es una urgencia urológica. El diagnóstico diferencial se hace con el ecodoppler, que detecta el flujo mínimo o nulo de las arterias cavernosas en el priapismo isquémico. Tratamiento. El tratamiento médico del priapismo isquémico, cuando tiene una lesión menor de 4 horas, es con una inyección intracavernosa de un medicamento simpático mimético, que es la fenilefrina, producto comercial Efortin. Se le inyecta al cuerpo cavernoso sube la presión arterial este medicamento, unas 2 a 4 ampollas. Es mejor hacer una evacuación de los coágulos, de esa sangre ahí que está retenida. Eso se logra inyectando suero con una aguja gruesa y hacer lavado por los cuerpos cavernosos. Actúa produciendo la contracción del músculo liso cavernoso y por lo tanto permitiendo el flujo venoso, el desagüe, ¿no? Respuesta efectiva cercana al 70 u 80% de los casos, pero cuando es bien precoz, cuando es 4 a 6 horas. Después, pero generalmente vienen mucho después. Ya cuando ya no hay nada, hay muy poco que hacer, ¿no? El tratamiento quirúrgico consiste en crear una fístula de derivación entre el glande y los cuerpos cavernosos. Se usan unas agujas gruesas, muy gruesas, así como una cañita que había en esas antes de sorbetes, así pero metálica. Se mete por el glande buscando el cuerpo cavernoso. O sea, empieza a salir un montón de sangre y le dejan un tubito ahí de plástico, algo para que haya esa comunicación entre el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. También lo puedes hacer con cirugía abierta, es un corte en el glande,
separa, sangra bastante, pero le pones un torniquete para que no sangre. Buscas el cuerpo cavernoso, perforas el cuerpo cavernoso y haces una anastomosis entre el esponjoso y el cavernoso. Para que persista la fístula se debe ejercer presión intermitente cada 15 minutos sobre el cuerpo del pene. O sea, después de operado hay que indicar que cada 15 minutos estén activando esa fístula, esa comunicación que se ha creado. Otra técnica es de la derivación de la vena safena a los cuerpos cavernosos, una cirugía bien bonita, de microcirugía. O sea, hay que ir a desecar la safena, se le libera de todas sus ramas colaterales y en forma subcutánea se va hasta el cuerpo cavernoso y se le anastomosa ahí. Hay otra también que se usa, ustedes vieron la vena dorsal superficial, es mejor la superficial nomás. Se le anastomosa, se le libera y se va a anastomosar a un cuerpo cavernoso. La complicación principal del priapismo es la disfunción eréctil a pesar del tratamiento quirúrgico. O sea, quedan ya con disfunción eréctil. Acá tenemos el tratamiento del priapismo isquémico. Entonces el diagnóstico hacia la anamnesis, se puede hacer dosajes arteriales, hay que hacer un Doppler para confirmar que no hay flujo arterial. Así se hace el diagnóstico. Entonces, una vez que ya lo hemos etiquetado de priapismo isquémico, vemos si está antes de las 24 horas, hay que evacuar la sangre oscura, y a veces sale con coágulos, y usar la fenilefrina. O sea, en las primeras 24 horas se puede usar. Si ya viene después de 1 o 2 días, hay que hacerle las derivaciones en T, o sea, las anastomosis de las venas a los cuerpos cavernosos. Y hay que dar anticoagulación. Si viene más de 2 días, igualmente se le hace la derivación en T, una tunelización y darle anticoagulación. ¿Cómo se hace preoperatorio la anticoagulación? Ácido acetilsalicílico, o también se puede una inyección subcutánea de 5.000 unidades de heparina. Se le realiza el tratamiento curativo y en el postoperatorio se le deja con aspirina de 85 miligramos por varias semanas, o también se puede usar el Plavix, que es el clopidogrel, diario por 5 días. Otra enfermedad del pene, otra alteración del pene. La enfermedad de Peyronie, llamada también induración plástica del pene. Se presenta en edad madura, o sea, en mayores de 40 años generalmente. Produce erección dolorosa con curvatura peniana, escasa erección distal al área comprometida. Puede haber dificultad para la penetración por la curvatura que da. El cuerpo de pene presenta una placa dura fibrosa que compromete la buquinia, o sea, la cubierta del cuerpo cavernoso. La placa se localiza cerca de la línea media dorsal del cuerpo del pene. O sea, ustedes saben que el pene tiene tejidos muy elásticos por la erección, ¿no? O sea, su piel es la más elástica que hay en todo el organismo, y las estructuras internas también son elásticas. Incluso la envoltura de los cuerpos cavernosos, la buquinia, es dura pero es elástica. Claro que no tan elástica, pero es elástica. Entonces, al ver una fibrosis o incluso una calcificación, porque se vuelve como hueso, entonces hay un punto fijo, hay erección, pero hay angulación también. Esa es la enfermedad de Peyronie. Puede haber calcificación, ya ves, se puede una placa dura, pues.
La placa fibrosa corresponde microscópicamente a una vasculitis grave. Ocurre remisión espontánea. Esto es lo que hay que recalcar, que hay remisión espontánea en 50% de los casos. O sea, hay una fase aguda que puede durar 6 meses en que duele. Entonces, pasar esa fase aguda y esperar con tranquilidad que haya una remisión espontánea. No estamos tocando, no operarlo, ¿no? En fase aguda es un pecado que lo opere, pues, pero hay algunos que pueden hacerlo. Hay que tener mucha tranquilidad en tratar a esos pacientes. Se usa, en la fase aguda puedes usar vitamina E por varios meses y también ácido paraminobenzoico. Se puede realizar ya en la fase crónica, se podría decir, la decisión de la placa con reemplazo dérmico o venoso o de la túnica vaginal del testículo. Otros actores retiran la placa e insertan prótesis penianas en los cuerpos cavernosos. Otros tratamientos que no dan resultados son falsos, la radioterapia, inyección de esteroides, con resultados poco satisfactorios. Ahora, lo que está dando resultado es las ondas de choque. Esas ondas que destruyen los cálculos en la litotricia extracorpórea, esa energía actúa. Varios estudios prospectivos hay que están dando buenos resultados. Se le centra ahí, se le manda la energía de las ondas de choque y mejoran en su paciente. Ahí está, miren la placa. Produce la curvatura. Ahí nosotros para hacer el diagnóstico le inyectamos el suero fisiológico para demostrar qué grado de curvatura tiene. Entonces probablemente la placa está haciendo punto fijo acá y me da esa curvatura. Acá ya está cuando se ha corregido la curvatura. Otra alteración es la fimosis. La fimosis es cuando el prepucio no puede ser retraído sobre el glande por contracción distal. O sea, cuando hay un anillo estenosante distal que impide que se retraiga el prepucio. Es el fimosis. Si tú lo quieres hacer, le produce sangrado y le hace más daño, ¿no? Causada por infección crónica por mala higiene. Generalmente los diabéticos suelen tener este problema cuando son diabéticos mal controlados. Hacen balanoprostitis repetitivas y se les cierra, el prepucio se cierra. Se asocia con carcinoma de células escamosas. O sea, no hay cáncer de pene si ha sido circuncidado ese paciente. O sea, si se ha corregido la fimosis, no da cáncer de pene. El cáncer de pene se da más en las fimosis. El tratamiento es la circuncisión. Entonces ahí tenemos, este es un niño, hay un anillo distal ya con cambios tróficos, fibrosis. Si tú tratas de retraerle eso, le vas a producir una grieta sangrante. Entonces este debe ser operado, este mismo, hacerle la circuncisión. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Un axioma, no sé cómo se llama. Básico. Es fimosis diagnosticada igual fimosis operada. A cualquier edad de la vida. Puede ser en etapas tan tempranas como en lactantes, o puede ser hombres de edad tan avanzada como ya ancianos. Si tiene fimosis hay que operarlo, ¿ya? Parafimosis es el estado en que el prepucio, una vez retraído sobre el glande, no puede regresar a su posición normal.
O sea, como el niñito tiene prepucio largo, el pediatra le dice a la mamá, no hágale ejercicios, esa es la palabra, tráigale para que no necesite operación. Y en una de esas la retrae y ya no vuelve. Y se empieza a hinchar el glande y se pone grandazo y le duele al niño. Entonces, esa es la parafimosis. Se forma un anillo apretado de piel cuando se retrae el prepucio por detrás del glande. El anillo causa congestión del glande que puede ocasionar oclusión arterial con necrosis del glande. El tratamiento puede ser por compresión del glande por 5 minutos. Este tratamiento lo hace el urólogo. Es raro que el pediatra o el médico de guardia, el intensivista, se atreva a hacer eso. Hay que tener su técnica. En ocasiones el anillo constrictor requiere incisión bajo anestesia local. Eso es lo que se puede hacer, se llama incisión dorsal. Se le infiltra al niño, se le cede al niño, se le infiltra, se le rompe con tijera o bisturí ese anillo para que circule bien, haya buena irrigación arterial. Se usan antibióticos y luego se realiza circuncisión al ceder la inflamación. Miren, ahí está la parafimosis, la famosa parafimosis. Entonces, cuando el prepucio es largo, hay fimosis, no hay que estarle haciendo ejercicios. Esa es una indicación muy mala que hacen los pediatras. Que dicen, no, para que no se vuelva a pegar o tienen adherencia, se les libera adherencias, balano, o sea, de glande prepucial. Eso, para que no se vuelva a pegar, hay que estarle haciendo todos los días masaje. Eso lo único que hace es estimular al niño. O sea, le va creando una imagen distorsionada de la sexualidad, porque él siente y él está enamorado de la mamá hasta los 5 años. A los 5 años ya supera ese complejo que hay. Pero eso está estimulando y lo va a recordar en el subconsciente y le va a crear problemas sexuales posteriormente. No hay que estimularlo al niño. Lo que hay que hacerle al niño es liberarle o hacerle la circuncisión si necesita, o hacerle y enseñarle a limpieza, no como que se esté manipulando, sino que se esté limpiando. Límpiate, hijo, así como te limpias la nariz, la cara, el oído, límpiate, depende todos los días. ¿Ya? Y que la mamá no lo esté tocando, indudablemente, porque lo erotiza al niño. Acá tenemos otras parafimosis causada por la retracción excesiva de una fimosis fisiológica en un niño varón. Obsérvese la hinchazón marcada del surco coronal y el eje del pene flácido. Entonces, esta es la maniobra que le hace el urólogo. O sea, se le cede un poco al niño o se le pone un analgésico y se empieza a presionar el glande, como se ve acá, con los 2 dedos hasta que logra revertir. ¿Ya? Sale de la emergencia y después ya le hará la circuncisión. Acá está la incisión dorsal que se hace. Se puede hacer un corte con tijera y una vez de que ya empieza a entrar sangre al glande y ya cede el dolor, se hace el afronte en el otro sentido. O sea, se hizo el corte así y se unió así, para que haya mayor diámetro y no haya compresión del sistema vascular. Esto es temporal, indudablemente. Es mejor hacerle de frente la circuncisión. Circuncisión está indicada en pacientes con infección balano prepucial recurrente o infección de la vía urinaria, en la fimosis diagnosticada, fimosis operada, no se olvide, y en las parafimosis. Si hace un episodio de parafimosis, hay que circuncidarlo. Entonces acá se acuerdan que decíamos que la infiltración, si es un adulto,
podemos infiltrarle a 8 milímetros de la línea media. Por ahí pasa el nervio. Se le infiltra acá, se le infiltra acá. Nos corremos de esa zona porque aquí están las venas grandotas. Ustedes han visto esa vena dorsal profunda. Puede dar un gran equimosis ahí. Nos corremos de la línea media. ¿Ya? Acá se ve en el corte transversal bien bonito, donde discurren los nervios. Acá son diferentes aparatitos que hay. Estos aparatitos hay que ser muy diestro en utilizarlo porque causan problemas, complicaciones. Entonces aquí tenemos la abrazadera Gomco ensamblada. Básicamente, a ver, vamos a verlo cómo corta. Miren, ahí coge el glande. Hay como una campana que se mete en el glande y se corta el prepucio que está redundante. Ahí ya va a sacar el prepucio y quedan así, ¿no? Se ve bonito, pero es bien traumático. Sí da miedo de cortarle un poco de glande ahí. Mejor ojo ve nomás. Acá, por ejemplo, Plastibel es bien utilizado. Ese es un dispositivo en que el prepucio se desliza en esa campana y hay una zona donde se le hace presión al prepucio y al día siguiente, a las 48 horas, se necrosa el prepucio distal. Y cae nomás, va ya lo sacas en el control. Es bueno. Acá está el Plastibel, cómo se coloca la campana, cómo se amarra el prepucio y cómo se cae posteriormente el control de los 48. Cae el prepucio necrosado. Miren, el Plastibel. Acá hay otros dispositivos, la abrazadera de Morgan, miren. Está cortando ahí el prepucio. Miren las complicaciones, pueden haber complicaciones, mira, ahí se le pasó la mano y se crea una fístula uretrocutánea. Acá hay una estenosis meatal con cicatrización ventral. Acá se dejó mucho prepucio en la parte ventral. Acá miren cómo el glande se le ha hecho un corte ahí, miren. Queda ahí con ese surco. La circuncisión en adultos, esta es la técnica que se hace. Hay que liberar, se hace una incisión. Miren, esta incisión es clave a 4 milímetros de la corona. A todo alrededor se hace la incisión y después se libera el prepucio, como está acá. Se separa el prepucio y después ya se hace la unión de piel con mucosa. Piel con mucosa. Y queda bonito ahí. Hay otras técnicas también, pero es lo mismo básicamente. Lo mismo. Así debe quedar un pene circuncidado en el adulto. ¿Ya? Las estenosis uretrales causadas por infección o traumatismo o por el uso prolongado de catéteres uretrales permanentes. El traumatismo externo, como las fracturas pelvianas, pueden lesionar parcial o totalmente la uretra membranosa y originar estenosis graves o complejas. La caída o cajadas, esa caída que se hace sobre un punto fijo, cae con las piernas abiertas, ahí se logra la uretra vulvar, la rompe. Las estenosis uretrales son angosturas fibróticas compuestas de colágeno denso y fibroblasto. La fibrosis se extiende al cuerpo esponjoso adyacente causando la espongiofibrosis. La estenosis disminuye el chorro urinario y causa dilatación de la uretra proximal. Se produce hipertrofia del difusor con aumento de la orina residual. La obstrucción grave
y prolongada origina de compensación de la unión uretero-vesical, reflujo, hidronefrosis, insuficiencia renal. La éstasis urinaria crónica produce infección. Se puede producir secundariamente fístulas uretrales y abscesos periuretrales. Las estenosis, o sea, la estrechez de la uretra se manifiesta con disminución del chorro urinario, disuria por la piuria, palpación e induración de la zona estenótica, que eso lo hace el urólogo. Pueden presentarse fístulas uretrocutáneas, globo vesical si hay retención crónica de la orina. ¿Cómo se hace el diagnóstico? También hay la flujometría mide la tasa de flujo urinario. La tasa de flujo urinario normal es de 20 mililitros por segundo, lo que se debe botar. Si es menos, hay probablemente una estrechez. Se hace una uretrografía o cisturetrografía de vaciado que demuestra la localización y distensión de la estenosis. O sea, en la estenosis no solo hay que ver cuál es el calibre, sino cuál es la longitud de la misma, para planificar el tratamiento. La ultrasonografía puede descubrir cálculos vesicales, articulaciones y residuos conviccionales, etc. Acá miren una uretrocistografía, entonces la inyectar contraste por meato uretral, digamos, se dibuja toda la uretra anterior y se ve una estenosis en la zona vulvar. Afortunadamente es de una longitud pequeña, entonces aquí se puede hacer una buena uretroplastia si no le acortamos mucho el pene. Acá también una estenosis vulvar. Se puede usar el cistoscopio para hacer el diagnóstico, pero el cistoscopio ve una cara, no ve la longitud de la estenosis. Obstrucción prostática. El diagnóstico diferencial de una estenosis de uretra es la próstata, la obstrucción prostática, la contractura del cuello vesical y el carcinoma uretral. Complicaciones: prostatitis, cistitis, divertículos, fístulas, abscesos, carcinoma, cálculos urinarios. El tratamiento, la dilatación habíamos dicho que es un tratamiento temporal, ¿no? No es curativa, por eso dice que no es curativa. Se pasan sondas filiformes, ya vieron la sonda filiforme antes, a través de la uretra hasta lograr siquiera 22 French o Charrier, o sea 7 milímetros, un poquito más de calibre. El problema que origina la dilatación mitral son sangrado, dolor y posterior estenosis recurrente. Ahí están los dilatadores de Beniquet, son metálicos, son bien traumáticos estos, Hay que tener mucha técnica para hacer estas dilataciones, y aún así se pueden crear falsas vías. O sea, tú crees que estás entrando a la vejiga o entras a la vejiga, pero no por el cuello vesical, sino por otro lado estás creando una falsa vía. Ureterotomía bajo visión endoscópica, se usa el uretrótomo que habíamos dicho, y hay que fracturar hasta 22 veces. Se coloca una sonda generalmente por 14 días para que cohíbe el sangrado y el dolor. Esto se hace ambulatoriamente, o sea, no hay que internar a los pacientes, se hace con anestesia local y sedación. Entonces, este es el tratamiento bueno, o sea, la uretroplastia. O sea, se descinde totalmente toda la zona fibrótica y se le hace la anastomosis término-terminal. En algunas oportunidades, sobre todo cuando, por decir, cuando hay un politraumatismo, cuando es atropellado una persona, un varón, niño o adulto, entonces la fractura pélvica hace de que el piso pélvico está templado, tensionado, y en la parte media está la uretra membranosa, se arranque. Entonces, por eso las fracturas pélvicas arrancan la uretra membranosa.
Y esa es la más complicada porque la uretra membranosa es la uretra posterior, la parte alta, y no es accesible tanto por el perineo, sino que hay que abrir a veces el pubis. A eso se refiere acá. A veces es necesario practicar pubectomía parcial, o sea, entrar con el traumatólogo para que nos saque el pubis, o lo saque y después lo pegue en su técnica, para poder trabajar. Y la aproximación uretral no debe haber tensión, porque si hay tensión se va a crear fístula. Hay técnicas quirúrgicas de dos tiempos que son útiles en estenosis compleja. Condilomas acuminados uretrales o raros y se asocian a lesiones condilomatosas previas de la piel. La transmisión es vía sexual, producen uretrorragia y generalmente están en la uretra distal. Acá están, miren, esos condilomitos ahí. Entonces aquí a estos hay que cauterizarlos o ponerles terapia, y revisar, hacerles una cistoscopía para ver que no haya dengue. La estenosis en el niño generalmente se hace con una incisión dorsal y evoluciona muy bien. Esta flebotrombosis peniana y expulsión linfática se presenta en venas y linfáticos cerca de la corona. O sea, cerca de la corona hay como venas que parecen de plástico y se asusta el varón, ¿no? Ve así ahí como si fueran catéteres de esos que se usan para la vena, así se ve. Entonces esta generalmente hay que darle tranquilidad al varón porque se autolimita también. Se resuelve en forma espontánea, pero a veces le asusta tanto que quiere que se la saque. Entonces hay que darle tranquilidad. Acá quistes parameatal, eso sí hay que operarlo, sobre todo cuando dan infecciones. Si dan infecciones hay que sacarlos. Acá valoración del grado para ver curvatura, les ponemos nosotros esos equipos de venotisis y inyectamos suero para ver las curvaturas. Acá tenemos unas estructuras que son normales, que son las glándulas de Tyson, que son 4 generalmente, 2 muy próximas a la subcorona y 2 más abajo. Y las pápulas parladas, que los jovencitos que empiezan a examinarse su pene, hay veces le llama la atención y cree que son verrugas, no, son estructuras normales. Acá en las mujeres, acá tenemos la carúncula uretral. Esto se ve en mujeres hipoestrogénicas, o sea, en mujeres mayores, pues de 60, 70, 80 años, vemos estas lesiones que parecen tumorales, parecen cancerosas, pero son por el hipoestrogenismo, que hay un prolapso de la mucosa uretral o a veces hasta la mucosa vesical que viene acá, o son tumores inflamatorios por hipoestrogenismo. Entonces, este vendría a ser el meato uretral y miren ocupado totalmente por esta formación que tiene un color generalmente afresado, es como una fresa. Y ahí es bien sangrante porque son dilataciones vasculares. Entonces, el tratamiento ahí es colocar una sonda bien lubricado, logramos ingresar una sonda y se hace un nudo así como el plastibel, alrededor de la sonda y le cogemos el pedículo, tumorcito, y después de unos días se necrosa y sale. Y le damos estrógenos, por supuesto, tópicos a la mujer. Entonces acá, prolapso uretral más raro, se ve un prolapso. Acá estaría, esto sería el clítoris, y acá está el meato uretral. Acá lo que ha quedado del meato es esta línea negra. El resto es prolapso de mucosa. Se hace igual, le meto una sonda y le anulo. Ese es el tratamiento. O también lo puedo hacer con bisturí o con tijera, ¿no? Pues más traumático. Puedo hacerlo, claro.
caga la mano y filtrarle ahí, cortar todo y cauterizar. Pero es más traumático, ¿no? Pobrecitas, son pacientes ya bien mayorcitas. Entonces acá tenemos un divertículo uretral en la mujer, ¿no? Acá tenemos en la placa simple cómo se ve un cálculo ahí. Acá se le mete contraste por el meato uretral y se dibuja ya un saco ahí que contiene el cálculo. Aquí es una cirugía bien delicada porque hacen fístulas. Ves que el cálculo todos los cálculos están infectados, son cochinos. O sea, tienen cantidad de bacterias. Entonces, hay que darles antibiótico y hacer una cirugía muy calmada, si es necesario hacerlo, ¿no? No es tan fácil eso. Hace fístulas. Acá tenemos, este es una neonata, una recién nacida de 3 semanas de edad. El introito se encuentra en posición posterior y lateral derecha con respecto a la lesión. O sea, en las glándulas de Skene, ustedes imagínense, imagínense el meato uretral. Debajo, lateralmente, están las glándulas de Skene, en el borde casi. Esas glándulas se pueden obstruir y se forma así como un tumor. Entonces, miren cómo se ha curado esto. Se realizaron baños de ácido diarios y la lesión desapareció. Se desinflamó. Hay que tener mucha paciencia para no llegar a una cirugía, porque eso asusta a la mamá. Es un tumor que sale aquí. Entonces por acá tendría que meter la sonda yo, por ahí. Y este es un tumor, la tumoración de Skene. Son glándulas que sirven para lubricar la uretra distal. Son glándulas, hay 2 a cada lado de casi la desembocadura del meato uretral externo en la mujer. Acá tenemos una resonancia magnética, se ve un divertículo uretral distal, bien distal. Acá tenemos la vejiga. Entonces también la cirugía debe ser bien programada, porque esos divertículos tienen orina estancada y se infectan. Ponen suturas y se abren las suturas por la infección. Muy bien, muchas gracias. Eso era todo. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta de lo que la lista, por favor, porque nos están obligando a que informemos la tendencia.